Estudiamos entonces qué son las neuronas y qué son las sinapsis. Evidentemente, estudiando el cerebro, encontramos que las neuronas y las sinapsis están embebidas en este, aunque, como veremos un poquito más adelante, las sinapsis también se pueden presentar entre neuronas y otras células o células independientes del sistema nervioso central, como las famosas sinapsis inmunológicas. Ahora, por mucho tiempo se pensó, o en una teoría llamada teoría reticular, que el cerebro constaba de una gran red de muchas conexiones por todos lados, continuas entre ellas, y que la información viajaba por absolutamente todo el cerebro, y que cada una de las partes del cerebro interpretaba esta información de manera diferente, dándole un significado final. Esta teoría prevaleció por mucho tiempo, hasta que, en el siglo XIX, unos científicos generaron el avance suficiente como para que se desacreditara esta teoría. Primero estuvo el gran científico Golgi. Este diseñó una tinción llamada tinción argéntica en la cual ponía plata en las células y veía cómo se iban pintando algunas de ellas. Y fue con esta tinción tan famosa que el padre de la neurobiología actual, el científico Santiago Ramón y Cajal, desarrolló una tinción un poco más avanzada llamada doble tinción argéntica, en la cual al ser aplicada al cerebro por primera vez él encontró estas imágenes. Y con estas imágenes fue que revolucionó al campo científico y al campo específicamente de la biología, encontrando por primera vez que estas cosas, que luego él describiría que son células, eran las que generaban todas las funciones en el cerebro. O sea, el cerebro estaba hecho de estas células. Y fue así como él descubrió y demostró que todos los secretos que guardaba el cerebro, desde nuestra conciencia, nuestra memoria, nuestras ilusiones, nuestras emociones, todas se concentraban o estaban escondidas en el misterio que eran estas pequeñas células llamadas neuronas. Y generando de esta manera el dogma de las neuronas, que es el más utilizado en las neurociencias actuales. Entonces, ¿qué son estas neuronas en específico? Ya sabemos que las neuronas son células de las cuales está compuesto nuestro cerebro. Y como las células del resto del cuerpo van a tener organelos específicos que le permiten desarrollar ciertas actividades. Ya lo vimos esto en una clase previa. Tenemos una gran cantidad de organelos. Las neuronas van a tener exactamente los mismos. Va a tener el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso y liso, aparato de Golgi, mitocondrias, etc. Pero las neuronas no son células tradicionales, son células altamente especializadas en una función específica. Y si nosotros tuviéramos que mencionar cuáles son las funciones más importantes de la mayoría de las neuronas, tenemos que son estas cuatro en general. Básicamente reciben y transmiten rápidamente la información, es de un sitio a otro, o sea, empiezan en un punto y lo transmiten hacia otro lado de una manera, digamos, polarizada, o sea, va del punto A al punto B, normalmente no va del punto B al punto A. En ocasiones este sitio es lejano, por ejemplo, en los seres humanos, el nervio ciático que transmite hasta la pierna puede llegar a medir hasta 1 metro, en el cual se tiene que transportar este mensaje y las neuronas tienen que de alguna manera integrar esta información. De manera que en esta clase y en clases subsecuentes vamos a ver cómo es que lo hacen. Si nosotros estudiamos la estructura general de estas neuronas, vemos que tienen más o menos esta forma. Por supuesto, tienen mucha variabilidad dependiendo de la función, de la parte del cuerpo, etc. Pero una neurona prototipo tiene esta forma. Básicamente tiene el lugar donde está el núcleo y la mayoría de los organelos, el cual es llamado soma, esta parte de acá. Del soma usualmente van a salir una o varias dendritas, que son ramificaciones muy delgadas que no poseen organelos o poseen muy poquitos organelos, más allá del citoplasma, perdón, del citoplasma y de los microtúbulos que le dan la estructura. También de este soma va a haber una otra proyección más gruesa y que esta va a tener va a estar recubierta de grasa en su mayoría, una grasa llamada mielina, y todo este caminito, todo este conducto va a ser llamado axón. Entonces, este axón se va a ir prolongando hasta llegar a unas ramificaciones también muy delgaditas llamadas axón terminal o telodendritas también se pueden llegar a llamar. Ahora, lo que conecta al soma con el axón se va a llamar cono axónico y va a ser muy importante en la transmisión de la información eléctrica, lo vamos a ver más adelante en otros videos. Básicamente lo que sucede, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es que el estímulo llega a esta neurona hasta el soma o hasta las dendritas, esto es lo más común.
Entonces una neurona de acá le manda el mensaje a esta a través de sus dendritas, que es lo más común, o puede ser también a través del soma. Este va integrando la información de estas, no solamente de esta que ya pinté, sino por ejemplo aquí puede haber otra neurona que le manda otro mensaje y otra por acá. Y esta neurona va a ir integrando. Todas las azules vamos a suponer que inhiben a esta neurona, la roja estimula, entonces esta neurona va a irlas promediando, por así decirlo, decide si se va a activar o no, y al activarse en el cono axónico es que empieza la transmisión nerviosa hasta que en las teledendritas o en el axón terminal va a mandar su mensaje a su vez a una neurona subsecuente. Entonces ahora esta lo manda a la siguiente neurona. De manera que la información pasó del punto A o de la neurona A la neurona B, a través de dendrita, soma y axón, hasta la neurona C. Y esto, especialmente en las neuronas largas que dijimos que miden más de 1 metro o hasta 1 metro, es muy importante tener un sistema muy eficiente de transmisión y que sea un sistema también muy rápido. Vamos a ver el sistema en una clase más adelante, pero básicamente lo que tenemos es que apegados a esta neurona en su axón, vamos a tener unas células llamadas células de Schwann, que están en este axón aislándolo y lo van a aislar para que la información eléctrica pueda viajar mucho más rápido, en algo llamado conducción saltatoria, en estos espacios que no tienen mielina y no tienen, por lo tanto, células de Schwann, llamados nodos de Ranvier. Esta es la forma general de una neurona y es en parte su funcionamiento. Aquí lo tenemos otra vez. Ahora, esto tiene implicaciones importantes. Si estamos diciendo que en el soma de la neurona tenemos la mayoría de los organelos, el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, etc., eso significa que la mayoría de las proteínas se producen en el soma, no se producen hasta acá. Sin embargo, si aquí está la comunicación con otras neuronas, tenemos que en esta parte es donde esta neurona debe secretar los neurotransmisores. Esto es un gran problema debido a que si en el soma tenemos todas las proteínas, necesitamos que viajen a través de muchas veces largas distancias hasta el espacio sináptico, la hendidura sináptica y las teledendritas. ¿Cómo lo hace entonces? ¿Qué es el mecanismo que tiene esta neurona para mandar todo lo que necesita al axón terminal y que de esta manera se comunique de manera eficiente? Vamos a tener un sistema especializado de transporte entonces en las neuronas, que va a ser principalmente en los axones, pero las dendritas también pueden llegar a tenerlo. Y va a consistir de dos rieles o dos sistemas de transporte tipo metro muy grandes. Uno va a ser la proteína quinesina, que va a llevar todo desde el soma hacia la periferia, y en el sentido inverso vamos a tener a la dineína. Esta dineína lo va a mandar de la periferia a el soma. Entonces, como por ejemplo, si nosotros tenemos una neurona que tiene que producir noradrenalina, tiene que mandar las enzimas o tiene que mandar alguna otra cosa para que en este punto se produzca la noradrenalina, pues produce la enzima acá, porque aquí tiene todos sus genes y aquí tiene todo su retículo endoplásmico rugoso para producción de proteínas, lo pega en el trenecito que es la quinesina y la quinesina se lo lleva y lo trae para acá, para acá, para acá, hasta que en esta parte se acumula, se sintetiza la noradrenalina para que después las vesículas, que también son producidas y tienen que ser transportadas por todo este sistema, capten a la noradrenalina y después se pueda secretar. Por otro lado, cuando ya tenemos aquí alguna proteína que ya no está funcionando y que empieza a disfuncionar, tenemos que llevarla a través de la dineína para que en esta parte los lisosomas, que también ya vimos en otra clase, degraden a estas proteínas. Este sistema también es importante porque si nosotros tenemos un accidente, por ejemplo, que nos operan o cualquier cosa que pase y se corta el nervio, evidentemente la parte que queda distal de todo el soma va a morir, va a desaparecer completamente. Desaparece. En algo llamado proceso de degeneración valeriana. Mientras que la parte que está pegada al soma y a toda la síntesis de proteínas puede no solamente repararse, sino que volver a generar
un axón terminal, o sea, puede volver a reparar el nervio. Entonces la parte distal no se regenera, tiene que morir porque no tiene ni los genes ni los sistemas de producción de proteínas, mientras que la parte proximal es la encargada de volver a generar todo el nervio. Y esto va a generar también una disfunción en este sistema de reparación de nervio, muchos de los problemas asociados a cortar los nervios, que veremos también en otras clases. Y ahora, ya quedamos en el axón terminal, lo que vamos a tener son una serie de vesículas y también ya vamos a tener mitocondrias transportadas también por la quinesina. Estas vesículas recapturan o capturan más bien al neurotransmisor, ahí lo acumulan y cuando nosotros activamos a nuestro axón terminal, esta vesícula se va a fusionar con la membrana y va a permitir la salida del neurotransmisor, que después va a tener sus mecanismos de eliminación, que ya hemos visto en las clases de neurotransmisores. Solo falta decir que es imperativo que exista calcio para que esta vesícula sepa que tiene que fusionarse con la membrana y liberar el neurotransmisor al espacio sináptico, a la hendidura sináptica, para activar a la neurona postsináptica. Y entonces, estudiando estas formas o estas especializaciones de las neuronas, tenemos 4 principales tipos de neuronas dependiendo de su función. Vamos a tener neuronas que son monopolares, como esta, en las cuales del soma solamente sale una cosa, normalmente un axón y las telodendritas. Vamos a tener neuronas bipolares, en los cuales tenemos el soma y tenemos 2 protuberancias que se forman en axones o en dendritas. Tenemos las multipolares, que son de las más comunes, especialmente en el sistema nervioso central, y tenemos las pseudo-unipolares, en las que sale una pero se divide en 2. Cada una va a tener funciones especializadas, por ejemplo, las unipolares están muy asociadas a los procesos de percepción, por ejemplo en la retina, por ejemplo en el oído, que iremos viendo con los sentidos. Las bipolares muchas veces son interneuronas, las multipolares también sirven para comunicar entre muchas neuronas y las pseudo-unipolares son las que hemos visto en el sistema somatosensorial periférico que transmiten información de la periferia hacia la médula espinal. Ahora, ¿qué es entonces una sinapsis? Ya que entendimos más o menos qué es una neurona, vamos a ver brevemente qué es una sinapsis. Una sinapsis se define básicamente como el sitio en el cual una neurona se comunica con otra. Y vamos a tener 2 tipos especiales de sinapsis, las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas. Esto ya lo vimos en la clase de comunicación celular, solo lo repito brevemente. La sinapsis eléctrica es en la cual la comunicación se da a través de estímulos eléctricos que pasan del citoplasma de una célula hacia otra debido a que están conectados ambos citoplasmas por unos túneles, como el que conecta Londres y París, bueno, Francia. Y estos túneles permiten el paso directo de estos potenciales, de estos iones, a través de la proteína conexina. También lo importante de esta sinapsis eléctrica es que es bilateral, o sea, igual pueden pasar los iones de la neurona A a la neurona B, como pueden pasar de la neurona B a la neurona A. Por lo tanto, son muy buenas, especialmente en el corazón, por ejemplo, que tienen que prenderse todas al mismo tiempo, y ya lo mencionamos en la clase de potencial eléctrico del corazón, pero no son tan buenas cuando necesitas una regulación más importante, como el sistema nervioso central. Ahora, si nosotros analizáramos eléctricamente, le pusiéramos un electrodo a nuestra neurona presináptica y a nuestra neurona postsináptica, veríamos que la despolarización, o sea, esta información eléctrica, se da prácticamente de manera inmediata. Cuando la primera entra ya en el potencial de acción, la segunda prácticamente de manera inmediata, con un retardo de menos de milisegundos, ya también se encuentra en el potencial de acción, generando, por lo tanto, una despolarización sincronizada y que todas las neuronas funcionen al mismo tiempo. Y esto, ya quedamos, es por el flujo de potencial. Esto es especialmente importante en el hipotálamo, ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es el problema o las limitaciones que tiene este sistema? Que como solo son un flujo de iones, dependen mucho de la distancia que nosotros tenemos entre una célula u otra, necesitan estar por supuesto pegadas, y también de qué tanto se va a separar este flujo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una neurona que le transmite 4 iones, por poner un número completamente arbitrario, y transmite 4 iones a otra que después se bifurca, entonces estos 4 iones van a irse por caminos separados.
Y si 4 iones podían despolarizar a esta neurona, a esta primera neurona, o sea, aquí sí generamos un potencial de acción. Si nosotros la segunda neurona separamos, estos ya no alcanzan el potencial de acción. Entonces, lo que generó una activación en el primero no genera una activación en el segundo. Esto va a ser importante también cuando veamos en la siguiente clase, yo espero que sea la siguiente, lo del cono axónico. Solo recuerden que cuando la distancia es muy larga o cuando tenemos que separar estos potenciales, baja la cantidad de iones, baja el potencial por lo tanto, y muchas veces un estímulo que sí lograba despolarizar algo puede perderse, disiparse y que ya no se genere ese mensaje eléctrico. Ahora, cuando nosotros tenemos esto ya lo vimos, este es en el hipotálamo es la principal fuente de sinapsis eléctricas, aunque tenemos muchas otras. Incluso, por ejemplo, ahora se sabe que en el sistema motor, las sinapsis eléctricas se encargan de controlar el movimiento. Eso es algo interesante que veremos más adelante. Por la sinapsis química, estas son, entre comillas, las más avanzadas, son más complicadas que las sinapsis eléctricas, pero ya las hemos visto mucho, entonces tampoco será difícil. Estas, cuando nosotros medimos el voltaje en la neurona presináptica y en la postsináptica, al despolarizar la primera, vemos un retraso importante en la despolarización de la segunda, de algunos milisegundos. Y esto se da porque los iones fluyen, despolarizan la primera neurona, pero como está muy separado, ya lo vimos, se disipa toda esta energía potencial. Estos iones ya no logran despolarizar a la segunda. Para despolarizar a la segunda neurona necesitamos la secreción de un neurotransmisor y que se acople a sus receptores postsinápticos, como hemos visto en las clases de neurotransmisores. Este retraso entre que se despolariza la primera, se libera el neurotransmisor y activa el segundo, es este retraso fisiológico de la sinapsis. Y es por eso que las sinapsis químicas son más lentas, pero también son más eficientes al ser modulables. Podemos controlar mejor qué tanto disparan. Como un ejemplo, las sinapsis eléctricas son las que tienen los insectos, por eso son tan rápidos y reaccionan tan rápido como queremos aplastar a una mosca y sale volando, mientras que nuestros reflejos son mucho más lentos porque están hechos de sinapsis químicas, pero de nuevo tenemos más modulación y más control. Ahora, ¿qué es lo que hace que esta sinapsis química secrete este neurotransmisor? Lo hemos visto ya en muchas de las clases. Sabemos que la neurona se activa, se despolariza y la vesícula se fusiona a la membrana y libera este neurotransmisor específico. Pero ¿cómo es que lo hace? Evidentemente necesitamos un estímulo específico, que esta vesícula llena del neurotransmisor primero capture al neurotransmisor y esté lleno, y segundo se fusiona a la membrana y lo libere hacia la hendidura sináptica. Entonces, en el primer caso, todas las vesículas, dependiendo de la neurona en la que estemos hablando, tienen sistemas de recaptura específicos de los neurotransmisores. Por ponerles solamente un ejemplo, hay una proteína llamada VMAT, que es la que se encarga de llenar de las catecolaminas a las vesículas, por ejemplo, la noradrenalina. Entonces, ya que tenemos esta vesícula llena de noradrenalina, va a esperar y va a esperar y no se va a activar. De repente llega alguna despistada que sí se pega y libera un poquito de neurotransmisor antes de que le tocara su tiempo, y a esto le llamamos una estimulación basal. Se llaman micropotenciales. Y estos micropotenciales se pueden, si tú pones un electrodo, vas a detectar que cada hora nuestra nueva postsináptica, a pesar de que tú no le hagas nada, de repente se va a prender así con un micropotencial una o dos veces. Y entonces sabes que las vesículas despistadas se pegan y liberan el neurotransmisor. Pero en general estas estimulaciones son muy, muy pequeñas. Ahora, para que nosotros tengamos una liberación de grandes cantidades de neurotransmisores a la hendidura sináptica y por lo tanto activemos suficientes receptores para causar despolarización de la membrana postsináptica, necesitamos organizar a muchas vesículas. ¿Y cómo la neurona le hace para organizar a todas estas vesículas? Pues tiene un estímulo muy específico que se van a llamar proteínas SNARE. Estas proteínas SNARE van a estar en estas vesículas que ya mencionamos, van a estar pegadas, por ejemplo la sinaptobrevina, y van a básicamente ser como las chaperonas, van a llevarlas de la mano. De manera que cuando aumenta el calcio intracelular, por la razón que sea, este calcio intracelular se pega a estas proteínas SNARE, a la
por ejemplo, sinaptotagmina y a la sinaptobrevina, y van a llevarla de la mano hacia la membrana celular. Y estas proteínas SNER van a generar todo un complejo. Este complejo lo que va a hacer es, ya que tenemos el calcio, a la sinaptotagmina, va a llevarlo hacia la membrana. Esta sería la membrana, esta sería nuestra vesícula, y todas estas serían las proteínas SNER. De manera que cuando tenemos el calcio aumentado, van a llevarlo hacia la membrana, se van a fusionar todo este complejo de proteínas SNER, van a pegar ambas membranas, la de la vesícula y la de la membrana celular, y van a generar algo que se llama superpriming y después se va a fusionar la vesícula. Y estas mismas, como si fuera un huevo, la cáscara de un huevo, van a abrirlo, a partirlo y a fusionarlo con la vesícula para que libere su contenido hacia el espacio sináptico. Más o menos, esto no se lo tienen que saber, pero 5 moléculas de calcio son necesarias por cada molécula por cada complejo de SNER para que libere el neurotransmisor. ¿Y esto por qué es importante? Tenemos varias enfermedades relacionadas con este conjunto, con esta sinapsis, entre las cuales para su estudio solamente voy a mencionar las que están relacionadas en una de las sinapsis más famosas, la unión de una neurona motora con una célula muscular, o sea, la unión neuromuscular. Aquí tenemos, por ejemplo, la normal sería, una vez que nosotros activamos nuestro axón terminal de la neurona motora, vamos a tener los canales de calcio, que dependen de voltaje. Entonces, cuando llega la despolarización, el calcio va a entrar a través de estos canales y todas las vesículas que están cerca de la membrana van a fusionarse y van a liberar el neurotransmisor, el cual se va a acoplar a los a los receptores de acetilcolina nicotínicos, van a permitir que entre el sodio y entonces el músculo se contrae. Y nosotros movemos pues lo que queramos mover, porque esta acetilcolina salió y activó a su receptor. En el primer ejemplo de cómo podemos evitar o cómo puede disfuncionar esta barrera o esta, conexión, esta sinapsis, tenemos a la famosa toxina botulínica. La toxina botulínica básicamente lo que hace es que se acopla a estos receptores SNER, que son los que fusionan a las vesículas con la membrana y evitan que esta vesícula verdaderamente se pegue a la membrana y libere el neurotransmisor. Entonces, estas vesículas que están completamente inutilizadas ya no pueden liberar la acetilcolina, ya no pueden activar al receptor de acetilcolina y entonces ese músculo está paralizado y está flácido. Ni siquiera tiene tono muscular, porque como recordaron de la clase de contracción muscular, para que un músculo tenga tono necesitamos liberar la acetilcolina cada rato. Entonces, cuando nosotros le ponemos toxina botulínica, un músculo queda completamente flácido. Y como la toxina dura por meses, hasta 6 meses, el músculo queda completamente flácido por 6 meses. Esto es muy malo cuando nosotros ingerimos la toxina botulínica, por ejemplo, de una botella de refresco, y entonces quedamos flácidos y pues morimos en una intoxicación o en un botulismo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tomamos la toxina y generamos un medicamento llamado Botox, nosotros podemos bloquear el músculo que... ¡Ay, Botox, qué feo lo puse! Nosotros podemos bloquear el músculo que nosotros queramos. Esto puede ser utilizado desde la espasticidad, cuando un paciente tiene el músculo demasiado contraído por un infarto cerebral o parálisis cerebral, lo podemos bloquear y que quede más flácido. O también puede ser con fines estéticos. Las mujeres normalmente, aunque también ahora los hombres se lo aplican, para quitar las arrugas, que el músculo quede flácido y que entonces la piel no quede con esas como estrías o como esas ranuras que a veces son feas. No solo eso, como el complejo de los SNERs sirve para una gran cantidad de sinapsis, se ha estado utilizando la toxina botulínica para bloquear sinapsis de todo, no solo de acetilcolina, sino de glutamato, de serotonina, de dopamina, etc. Por lo que se ha utilizado también en patologías dolorosas. Si tú bloqueas, en vez del SNER de la unión neuromuscular, bloqueas el glutamato en la médula espinal, puede ser que el paciente que tiene un dolor intenso y que solo nada le baja su dolor, baje después de la aplicación de toxina botulínica. Por último, cuando nosotros vamos a operar a una persona que necesitamos que esté paralizada, normalmente no se usa toxina botulínica, pero podemos utilizar otros medicamentos que funcionen de una manera similar.
Otro problema que podemos tener es dos enfermedades importantes. Una es llamada miastenia gravis. Esta miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. Nosotros generamos anticuerpos, nuestro sistema inmune ataca a nuestros receptores de acetilcolina y entonces por más que nuestra motoneurona libere acetilcolina, esta no se puede pegar al receptor de acetilcolina y entonces el músculo no se puede mover. Quedamos básicamente paralizados por nuestro sistema inmune debido al receptor de acetilcolina. Por otro lado, otra enfermedad autoinmune es el síndrome de Lambert-Eaton. Este síndrome de Lambert-Eaton lo que bloquea es no el receptor de acetilcolina que está en el músculo, sino el canal de calcio que permitiría lo que ya vimos, que las proteínas SNARE se acoplen y liberen el neurotransmisor a la unión neuromuscular. Entonces, en el síndrome de Lambert-Eaton se bloquea, hay un anticuerpo que bloquea este canal de calcio y al bloquear el canal de calcio también bloqueamos la fusión de las vesículas. Aquí está el canal de calcio. Bloqueamos la fusión de las vesículas y ya no podemos secretar neurotransmisores, también generando una parálisis también conocida como neuroglía. Normalmente cuando pensamos en el cerebro y en el sistema nervioso central, pensamos en neuronas y pensamos que todo lo que hace el cerebro está dado por las neuronas. De hecho, ya tuvimos incluso una clase completa de neuronas y sinapsis que les voy a dejar el enlace aquí. Sin embargo, muchas veces ignoramos a estos agentes tremendamente importantes, por lo menos tan importantes como las neuronas, que son las células de la glía. Entonces, aquí tenemos un pequeño esquemita, esta sería nuestra neurona, y todas las células que no son esta son células de la glía. Desde aquí que tenemos los oligodendrocitos que se van a encargar de mielinizar, tenemos células de la microglía, astrocitos, del endotelio, hasta otras que se llaman ependimicitos. Y vamos a revisarlos en esta clase. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estas células de la glía? Van a ser básicamente 4, aunque por supuesto son tantas que no podemos clasificarlas de manera tan sencilla. Pero en primer lugar van a dar soporte, o sea, van a generar una estructura concisa o poco maleable en la cual se van a asentar las neuronas y de esta manera van a facilitar las sinapsis. La segunda función importante es que van a controlar los nutrientes que vamos a tener en nuestro medio para las neuronas. En el número 3 van a proporcionar comunicación y aislamiento. Aislamiento en el sentido eléctrico. Van a generar que este aislamiento eléctrico facilite la comunicación, pero también cuando tenemos un tejido que está dañado, o sea, una parte del cerebro que sufre de daño, van a poder aislar esas células dañadas para proteger al resto de las células. Van a sacrificar a unas cuantas células para salvar a todas las demás. Y por último van a estar implicadas en estos procesos de protección y limpieza. O sea, las células van a quitar todos estos productos de desecho, van a limpiar incluso células muertas para que el cerebro y el sistema nervioso central puedan seguir funcionando de manera adecuada. En el sistema nervioso periférico también vamos a tener algunas de estas funciones, pero van a ser un poquito diferentes. Como tenemos tantas células y tantas funciones, en este primer video me voy a enfocar en generalidades y después vamos a ver videos más específicos de cada grupo celular. Ahora aquí tenemos los principales 6 tipos de células gliales que son en los que me voy a enfocar, aunque veremos que hay otros también importantes. Entonces lo podemos dividir en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Básicamente primero empecemos por el sistema nervioso periférico, vamos a tener 2 células principales. Unas van a ser las células de Schwann que se encargan de mielinizar, ahorita vemos qué es eso, y otras van a ser las células periféricas satelitales. Estas células satelitales van a ser parte del sistema nervioso autónomo y van a ser muy similares a los astrocitos centrales. En el sentido de que van a básicamente proteger a la neurona del sistema nervioso autónomo, le van a proveer nutrientes, le van a dar soporte y además van a controlar la secreción y metabolismo de neurotransmisores. En el sistema nervioso central, las principales 4 células gliales van a ser 1, los oligodendrocitos, que son iguales a las células de Schwann en el sentido de que causan mielinización del axón y facilitan la transmisión. Las células ependimales, que ahorita vamos a ver, lo que hacen es producir líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener a los astrocitos que van a tener muchas funciones, va a ser muy variada su función, y las células de la microglía que esencialmente son el sistema inmune del sistema nervioso central. Entonces protegen de agentes dañinos como patógenos, como toxinas, limpian células muertas, células de desecho y se encargan de la reconstrucción del tejido una vez que pasó el daño.
Entonces empezamos con los astrocitos. Aquí tenemos la imagen de un astrocito que se llama justo astrocito por esta forma de estrella que tiene. Y aquí pintamos una proteína que se llama proteína ácida glial fibrilar. Entonces se ve verde porque está lleno de esta proteína llamada GFAP o proteína ácida glial fibrilar. Y los astrocitos van a ser posiblemente las que van a estar en más estrecho contacto con las neuronas, específicamente con la parte en la que generan sinapsis. De hecho, se llama ahora, el nuevo paradigma es que la sinapsis es por lo menos tripartita. El sentido de que son dos neuronas y una célula glial que son los astrocitos. Ya hay otros que incluso meten aquí a la célula de la microglía, pero ahorita vamos a dejarlo solo en tripartita. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el astrocito en esta unión? Básicamente, ya quedamos cuando vimos glutamato y muchos otros neurotransmisores. Una vez que se libera el neurotransmisor, el astrocito muchas veces es el encargado de metabolizarlo y recapturarlo. Además de esto, el astrocito puede producir moléculas antioxidantes que van a proteger a las neuronas y van a controlar que la concentración de todas las soluciones, potasio, de energía, de glucosa, de oxígeno, cerca de la neurona sean adecuadas para generar un funcionamiento adecuado. Además, no solamente van a tener que ver con la sinapsis, sino que van a tener que ver con el endotelio, con estos vasos sanguíneos que llegan al cerebro para alimentarlo. De manera que los astrocitos pueden, uno, controlar el flujo sanguíneo, o sea, hacer que llegue más o menos sangre a esta parte del cerebro, y además van a ser parte de otra cosa llamado barrera hematoencefálica. Entonces el astrocito le dice al endotelio y a otra célula que se llama podocito, que es una célula glial que vamos a ver un poquito menos, pero básicamente estas tres, astrocito, célula endotelial y podocito, deciden qué cosas pueden pasar de la sangre a nuestra neurona y al tejido cerebral en general y qué cosas no pueden pasar en esta estructura llamada barrera hematoencefálica. De esta manera, el astrocito puede cambiar su decisión y puede decidir en ciertas circunstancias que entren más cosas o que entren menos cosas. Esto es una función esencial. El segundo tipo de células gliales muy importantes son las células de la microglía. Ya quedamos que básicamente es el sistema inmune del sistema nervioso central. Entonces, de lo que se va a encargar es de detectar células o más bien patógenos, bacterias, virus, etc. Va a detectar toxinas y cualquier otra cosa que pueda dañar a nuestras neuronas y a nuestros astrocitos. Y como pueden ver, aquí tenemos a las células de la microglía en verde. Esta tiene cara de calaca porque es muy peligrosa y está ahí para proteger, y todo lo que tenemos en rojo son nuestras neuronas. Entonces todo el tiempo la microglía va paseando por el cerebro detectando que todo esté bien, y en el caso de que encuentre lo que está mal, se activa esta célula de la microglía, se come todo lo que está mal, lo destruye y libera sustancias como citocinas que cambian el comportamiento de nuestras neuronas, haciendo que sean más resistentes al daño, o si es una neurona que ya está muy dañada, que esta neurona sea destruida para ser sustituida en su función por otras neuronas que ya estaban ahí. Esto es importante porque estas células de la microglía van a determinar la función de las neuronas y la función de los astrocitos ante situaciones patológicas. De manera que cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, son estas células tremendamente importantes. Pueden cambiar desde nuestro comportamiento y la progresión que tiene una enfermedad, y muchos fármacos que estamos tratando de desarrollar se enfocan o en estas células de la microglía o en los astrocitos que mencionamos en la diapositiva pasada. En tercer lugar, tenemos dos células importantes que son las encargadas de la mielina. Y aquí lo vamos a dividir si es periférico o si es central. ¿Qué es lo que van a hacer estas células? Aquí lo que tenemos es un oligodendrocito. Este va a ser en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, en la médula espinal, etc. Y lo que hacen es que básicamente estas células mandan estos bracitos que abrazan al axón y generan la mielinización. Entonces aquí es lo que estamos viendo. Esto del centro sería un axón y este sería la célula, en este caso es de Schwann. Ahorita voy a explicar la diferencia. Este es el núcleo, mandó un bracito y se enredó y se enredó y se enredó y se enredó, y como todo esto es grasa, queda eléctricamente aislada. Entonces quedamos, el oligodendrocito va a ser solo un brazo, y esta célula puede mandar muchos brazos a muchas partes de la neurona, entonces puede llegar a mielinizar cientos de neuronas, mientras que la célula de Schwann, que es en el sistema nervioso periférico, únicamente va a poder mielinizar una sola parte. De nuevo nos meteremos más en detalle en otras clases. Y evidentemente siempre van a estar mielinizando estos axones.
Lo que permiten básicamente es que las células de Schwann y los oligodendrocitos, ya sabemos que las neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos. Si este axón es demasiado largo y queremos mandar la señal eléctrica, evidentemente se pierde, no pasa o es muy lento. Mientras que si nosotros tenemos un oligodendrocito mandando todos estos brazos o tenemos todas estas células de Schwann, porque recuerden que solo pueden estar en un lugar, se genera algo llamado conducción saltatoria. Esto es, yo mando el impulso eléctrico, no puede pasar esta parte que tiene grasita, entonces brinca hasta acá, luego brinca hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá para terminar acá, generando una comunicación mucho más rápida y que no se pierde tanta energía en este flujo de iones. Esto es esencial especialmente para nervios que tienen que transmitir rápido. Los nervios del dolor, por ejemplo, pueden estar poco mielinizados, pero los nervios motores siempre tienen que estar mielinizados porque tiene que ser mucho más rápido el proceso. Por último tenemos las células ependimales. Estas células ependimales, por supuesto, están en los ventrículos, justo están en estas partes que generan el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí las tenemos alineadas, van a tener unos pelitos a manera de que mientras se produce el líquido cefalorraquídeo, estos cilios van empujándolo, van arrastrándolo para que no se quede ahí atorado, generando como un río. Básicamente lo que hace este río, como muchos otros ríos, es que agarra todas las sustancias de desecho y las lleva fuera del cerebro, muy lejos. Y todos los nutrientes, o muchos de los nutrientes, llegan a otros sitios también distantes. O sea, todas las células que están acá atrás pueden aventar sus desechos y pueden jalar todo lo que necesiten. Aquí evidentemente los astrocitos también van a participar de manera muy importante. Estos astrocitos de nuevo van a decir que sí entra y que es expulsado porque ya no le sirve al cerebro en general. Las células ependimales además no solamente producen líquidos cefalorraquídeos, sino que se ha visto de manera muy importante que son las células progenitoras del cerebro. O sea, estas células pueden llegar a dar un proceso llamado neurogénesis, en el cual generamos nuevas neuronas, especialmente en el tercer ventrículo, y también pueden llegar a dar gliogénesis, o sea, dan nuevas células gliales de las que ya mencionamos antes. Entonces, estas son tremendamente importantes en muchas de las patologías actuales por esta promesa de las células madre de reponer neuronas y también células gliales. Neurotransmisores, específicamente aquellos que participan lógicamente en la sinapsis química. Recordemos que la sinapsis eléctrica no presenta neurotransmisores. Nosotros tenemos acá, como vemos en la lámina, una clasificación de aquellos neurotransmisores que vamos a estar ocupando en la sinapsis química. Principalmente los que nosotros hemos abordado son aquellos del tipo acetilcolina, algunas aminas, en ese caso nosotros hemos abordado estas tres que hemos llamado las catecolaminas y hemos hecho énfasis también en la serotonina, ¿ya? Ahora, siendo el neurotransmisor que sea, todos deben cumplir con ciertas características. Son fabricados por una neurona, recordemos que puede ser fabricado por el soma o también en el botón sináptico están las enzimas necesarias para fabricar neurotransmisor. Está presente en un terminal presináptico y es liberado en cantidad suficiente para ejercer una acción en la neurona postsináptica. Recordemos que es liberado hacia el espacio sináptico. Y existe un mecanismo específico para eliminarlo. Y vamos a eliminarlo a nivel de la hendidura sináptica y más adelante hablaremos de qué manera podemos eliminar ese neurotransmisor. Podemos ver acá que en una sinapsis excitatoria, cuando se libera un neurotransmisor excitatorio y se produce lo que nosotros hemos denominado antes un PEPS, nosotros esperamos esto que está acá, la entrada de sodio a la neurona postsináptica y la neurona puede quedar excitada. Y en el caso de un neurotransmisor inhibitorio, nosotros esperamos que se produzca, un PIPS, ¿ya? Y ese PIPS podría provocar dos cosas. Podría provocar la entrada de cloro en la postsináptica o podría provocar la salida de potasio. Y vemos que el voltaje queda en menos 90, por tanto la neurona, como se aprecia acá abajo, queda completamente inhibida. Vamos a entrar primero a lo que corresponde a serotonina. Yo les sugiero que toda la vía de síntesis de serotonina, incluyendo las enzimas necesarias, no es de vital importancia que se las aprendan. Aquí hay algunas cosas importantes que nosotros debemos rescatar, es que para poder fabricar serotonina se requiere la presencia de triptófano. Ese corresponde a un aminoácido, y recordemos que los aminoácidos son la unidad básica de las proteínas. Por tanto, es de total y fundamental importancia la presencia de triptófano para poder fabricar la serotonina, que nosotros también la hemos llamado 5-HT. Recuerden que esta es la otra manera de poder hablar de serotonina, 5-HT. Toda la vía metabólica implicaba la transformación de triptófano
por acción de una triptófano hidroxilasa, a la formación de 5-HTP, que correspondería a 5-hidroxitriptófano, y que por acción de una enzima 5-hidroxitriptófano descarboxilasa formábamos finalmente serotonina, que también era abreviada como 5-HT. Aquí, como les digo, lo importante entonces no es todas las enzimas necesarias, no se las aprendan, por favor. Lo importante recordar acá es que tú fabricas serotonina a partir de triptófano, y no olvide que cuando hablemos de 5-HT también estamos hablando de serotonina. Acá nosotros tenemos la acción de una neurona serotonérgica. Acá tenemos el triptófano, y este triptófano entonces es convertido en 5-HT y luego es metabolizado para formar serotonina. En la letra C nosotros podemos ver que esta serotonina es encapsulada dentro de estas vesículas, y en la letra D nosotros estamos viendo la exocitosis de esta serotonina al espacio sináptico. Por tanto, acá, acá y acá, aquí vemos en esta hendidura sináptica, apreciamos todos estos neurotransmisores que han sido liberados al espacio sináptico. E importante va a ser justamente lo que tenemos acá en la membrana postsináptica. Esto que estoy encerrando acá corresponde a los receptores de serotonina. Hay una amplia familia de receptores que son llamados 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 4, 5, 6 y 7. Hay una amplia familia de receptores para serotonina, por tanto debemos entender que la amplia acción que podría tener serotonina o las distintas funciones que puede tener serotonina van a depender a cuál receptor se están uniendo. Si se une a cierto receptor va a provocar cierta función, si se une a otro receptor va a provocar otra función serotonina. Se involucra la serotonina en el control del sueño. Ahora, eso principalmente lo hace otro neurotransmisor llamado melatonina, pero serotonina también está involucrada en el control del sueño, del dolor y del humor. Por tanto, nosotros vamos a llamar a serotonina al neurotransmisor de la alegría. Por tanto, principalmente la falta de serotonina en esto que está acá, que es la hendidura sináptica, va a provocar como resultado un cuadro de ansiedad, pero lo más importante es esto, puede provocar estados de depresión. Los lugares en donde nosotros vamos a encontrar la síntesis de serotonina y donde se van a concentrar las neuronas serotonérgicas son estos los llamados núcleos del RAFE presentes en el tronco encefálico, y de los cuales sus axones se van a prolongar hacia toda la corteza y también van a prolongarse hacia la médula espinal. Entonces la serotonina está liberada en ciertos lugares, como los núcleos del RAFE presentes en el tronco encefálico, y tiene acción en distintas partes de nuestro sistema nervioso. Queremos enfatizar cuáles son esas funciones. En esta lámina vamos a encontrar el hecho de que la serotonina tiene distintas familias de receptores ubicados en la membrana postsináptica. Dependiendo a cuál receptor se una, va a depender entonces la función que cumpla serotonina. No nos centremos en el cuadro superior. El cuadro superior habla del mecanismo que tiene cada uno de los receptores, si son ionotrópicos o metabotrópicos. Principalmente la mayoría de los receptores para serotonina son metabotrópicos. Importante lo que acabo de señalar. Los receptores para serotonina, como nosotros vemos justamente aquí y aquí, estos receptores son del tipo metabotrópicos. Quiere decir que van a ocupar, como vemos acá, segundos mensajeros, como el famoso AMP cíclico. Nosotros vemos acá que se está liberando serotonina, vamos a borrar acá para enfatizar, ahí se está liberando serotonina, acá tenemos un receptor metabotrópico de serotonina, y esto va a provocar una acción de segundos mensajeros acá al interior de esta célula postsináptica para poder abrir sus neurotransmisores. Aquí tenemos que detenernos un rato para poder entender qué es lo que ocurre con serotonina una vez que es liberada. Una vez que es liberada y la serotonina hace su función aquí en la neurona postsináptica, ahí vemos la serotonina uniéndose a su receptor, la serotonina puede provocar va a ocurrir con serotonina tres acciones. Primero, en la hendidura sináptica, en este espacio sináptico, la serotonina puede ser metabolizada por las MAO. Recordemos que las MAO son enzimas monoaminoxidasas, y como podemos apreciar acá, las monoaminoxidasas lo que hacen es degradar a la serotonina, que es un tipo de amina. Entonces, el primer mecanismo para poder eliminar a la serotonina del espacio sináptico corresponde a la utilización de la enzima llamada MAO. Segundo mecanismo es poder recapturar a la serotonina del espacio sináptico y recapturarla hacia el botón sináptico, hacia el terminal presináptico. Una vez que es recapturada, la serotonina puede ser degradada o principalmente puede ser
como vemos acá, metabolizada por una enzima monoaminoxidasa mitocondrial. Por tanto, a nivel de la mitocondria puede ser degradada la serotonina. Entonces aquí tenemos entonces los tres mecanismos de acción, reitero. La serotonina luego de ser liberada, primero puede ser degradada por monoaminoxidasas, por las MAO presentes en la hendidura sináptica. Segundo, puede ser recapturada a nivel del terminal presináptico hacia el botón sináptico. Y tercero, puede ser degradada por las MAO mitocondriales. Acá nosotros tenemos nuevamente la vía de síntesis de serotonina. Lo importante es que... no, esta no es la vía de síntesis, esta es la vía de eliminación de serotonina. Cuando una MAO degrada la serotonina, se produce la 5-hidroxiindolacético o ácido 5-hidroxiindolacético que es eliminado por la orina. Ahora, esto es un dato más que nada para que ustedes entiendan de lo que ocurre con la MAO una vez que degrada a serotonina. Se produce un compuesto, el ácido 5-hidroxiindolacético, el cual es eliminado por la orina, es eliminado por la acción de los riñones. Una patología que está asociada a las concentraciones de serotonina corresponde a depresión. Y la depresión, básicamente hablando y neurológicamente hablando, corresponde a la baja concentración de serotonina en las hendiduras sinápticas, lo cual va a provocar cierta sintomatología, como por ejemplo va a provocar bajo estado de ánimo, dificultad para concentrarse, pérdida de interés por muchas acciones que antes sí le provocara interés, trastorno del sueño, ya sea excesiva cantidad de sueño o poca cantidad de sueño, puede aumentar o bajar de peso, y también puede presentarse fatiga. En los casos de depresión que van a tener un caso clínico severo, tienen que ver con ideas suicidas, con factores psicóticos que pueden llevar a ideas suicidas, la catatonia, que es un estado de paralización completa del cuerpo, y un estado de negación para alimentarse que puede provocar una desnutrición constante. Los neurotransmisores involucrados en una depresión son la baja cantidad de serotonina y la baja concentración también de noradrenalina, pero este es el neurotransmisor principalmente involucrado en el caso de depresión. Ahora, ¿cuál va a ser la terapia de primera línea que se va a administrar a una persona con depresión? Tiene que ser un antidepresivo. Vamos a encontrar dos familias de antidepresivos. El primer tipo de antidepresivos corresponde a los IRSS, más llamados los inhibidores de la recapturación selectivos de serotonina. El IRSS nosotros lo vemos acá en color amarillo. Entonces ahí está actuando el IRSS. Por tanto, este fármaco lo que va a provocar es el bloqueo de la recapturación de serotonina. Por tanto, lo que vemos acá es que la serotonina no es recapturada a la hendidura sináptica. Lo más importante entonces es que esto provoca el aumento de la concentración de serotonina en la hendidura sináptica. Esto va a ser lo más importante, ya sea la terapia de primera línea que estoy viendo ahora o la terapia de segunda línea que voy a ver en la siguiente diapositiva. Lo principal que provocan es el aumento de la concentración de serotonina en la hendidura sináptica. Entonces, los fármacos más connotados como inhibidores de la recapturación de serotonina son citalopram, escitalopram y la fluvoxamina. Ahora, no es necesario aprenderse los fármacos, simplemente hay que entender sí que los inhibidores de la recapturación de serotonina, su función es inhibir la recaptura y esto aumenta la concentración de serotonina en el espacio sináptico. Entonces, estos fármacos son bloqueadores de los transportadores de serotonina en la presináptica. Nosotros vemos acá algunos de estos fármacos, por ejemplo, la sertralina, la fluoxetina, muy usada hoy en día. La ventaja que tiene sertralina es que es usada en jóvenes, los otros tienen que ser usados en adultos. Tienen una dosis usual entre 500 a 200 miligramos, la sertralina, por ejemplo, frente a fluoxetina, que tiene una dosis entre 20 a 60 miligramos. Ahora, aquí nosotros vemos algunas dosis de estas drogas, ¿cierto?, que son necesarias para inhibir la recapturación de serotonina. Una terapia de segunda línea, debido a la gran cantidad de efectos secundarios que puede provocar esto, es los fármacos llamados los IMAO. Los IMAO son los inhibidores irreversibles de las monoaminoxidasas. Nosotros vemos acá en amarillo una IMAO, y esa IMAO que está ahí está bloqueando la acción de la MAO. Por tanto, si yo lo que hago aquí es bloquear la acción de la MAO, entonces yo no podré degradar la serotonina y lo mismo que en la diapo anterior, aumentará la concentración de serotonina en la hendidura sináptica. Ahora, ¿por qué trae tantos efectos secundarios? Porque la serotonina no es la única amina. Hay cientos de aminas distintas en el espacio sináptico. Si yo bloqueo las MAO, no podré metabolizar ni degradar ninguna de esas aminas, lo que traería como consecuencia el aumento de la concentración de todas las aminas, no solamente serotonina.
Por eso es la terapia de primera línea, esta que está acá, es la más recurrente, porque es una inhibición selectiva de la recapturación de serotonina. Pasamos a los segundos neurotransmisores, que son las catecolaminas. Dentro de las catecolaminas vamos a tener como énfasis a la noradrenalina, a la adrenalina y la dopamina. Ahora, insisto, toda la vía de síntesis no se la aprenda. Simplemente aquí va a ser necesario, tampoco menos las enzimas, por favor, simplemente va a ser necesario enfatizar, por ejemplo, que todos ellos son fabricados a partir de tirosina. Tirosina va a ser el aminoácido necesario para poder fabricar las catecolaminas. A partir de tirosina usted puede fabricar dopamina. A partir de dopamina usted fabrica noradrenalina y a partir de noradrenalina usted fabrica adrenalina. Eso va a ser la vía de síntesis importante, que aquí está resumida. En esta vía de síntesis tenemos tirosina y a partir de la tirosina usted podrá fabricar esto que está acá, que es la dopamina. A partir de dopamina usted fabrica noradrenalina y a partir de noradrenalina usted fabrica adrenalina. Lo mismo, ¿cierto? Ahí está ampliado el cuadro anterior parte por parte. Tirosina es necesaria para poder fabricar esto que es dopamina. Y acá nosotros tenemos las funciones de dopamina. La dopamina es sintetizada principalmente en el sistema nervioso central, está involucrado en su exceso, está involucrado con esquizofrenia. Y la pérdida de las neuronas dopaminérgicas, lo que va a traer como consecuencia la baja de la concentración de dopamina, está relacionado al mal de Parkinson. Les vamos a llamar neurona dopaminérgica a aquella que libera grandes cantidades de dopamina, que están presentes en el sistema nervioso central, especialmente en el cuerpo estriado, que nosotros podemos apreciar en esta lámina del lado derecho. Aquí está enfatizado con color morado. Se asocia la dopamina a la motivación, la recompensa, al refuerzo, pero lo más importante es que la dopamina está asociada al placer. No la asocio solamente al placer sexual, por favor, sino que también está asociado al placer que nos genera comer, juntarme con mis amigos, salir, realizar cierta acción que me provoca placer. Todas las acciones que me provocan placer me aumentan la concentración de dopamina en las hendiduras sinápticas. Una de las drogas usadas en nuestro país es la cocaína, que vemos con color rojo acá. Nosotros vemos perfectamente que la cocaína lo que está haciendo es bloquear. Entonces aquí se produce un bloqueo. Este bloqueo impide la recaptura de serotonina a nivel de la hendidura sináptica y no se puede recapturar hacia el espacio, hacia el terminal presináptico. Por tanto, si yo bloqueo a los transportadores de dopamina, lo que va a ocurrir es que en la hendidura sináptica va a empezar a aumentar la concentración de dopamina. Y esto va a traer como consecuencia lo característico de un consumidor de cocaína: mantenerse alerta, estado de vigilia, se fomentan y se estimulan los centros del placer y de la recompensa. Nosotros vemos acá nuevamente la acción de cocaína. Lo que está en blanco acá corresponde a cocaína, el que está dibujado con color blanco, y aquí vemos cocaína impidiendo la recaptura de dopamina en el terminal presináptico que vemos en la parte superior de la imagen. Tenemos la norepinefrina o noradrenalina, que es lo mismo. La pueden encontrar abreviada NA por noradrenalina, por si acaso. Es utilizada como neurotransmisor en el locus coeruleus, y ese núcleo se encuentra aquí en la parte superior del tronco cefálico, en el mesencéfalo. Las neuronas noradrenérgicas influyen en el sueño, el estado de vigilia, la atención y la conducta alimentaria. Por tanto, bajas concentraciones de norepinefrina podrían estar asociadas a las patologías de bulimia y anorexia. Nosotros vemos acá el caso de la anfetamina. La anfetamina, que vemos acá, ¿cierto?, que está ahí, ¿cierto?, con esa simbología. La anfetamina lo que está impidiendo es la recapturación de noradrenalina, también de dopamina, pero principalmente va a ser de noradrenalina. Luego de ejercer su acción, puede ser degradada la noradrenalina por las MAO o por las COM, las catecol las enzimas llamadas catecol, perdón. También pueden ser recapturadas por un transportador de norepinefrina, titulado NET, que puede ser bloqueado por las anfetaminas. Entonces tengan en cuenta que las anfetaminas lo que hace es, como vemos justamente en este punto, es bloquear la recaptura de noradrenalina a nivel del terminal presináptico. Luego tenemos la epinefrina, que se presenta en menor cantidad. Las neuronas adrenérgicas del sistema nervioso central se encuentran a nivel del bulbo raquídeo. Aquí vemos que esta parte de acá, esa protuberancia, se le llama protuberancia anular, lógicamente, y bajo esa protuberancia aquí está el bulbo raquídeo. Y ese bulbo raquídeo se proyectan sus neuronas, sus axones, se proyectan hacia el tálamo. Como vemos acá, esa que está ahí, esa se proyecta hacia el tálamo. Y algunas se proyectan hacia el hipotálamo, como estas que están acá.
Con respecto a la acetilcolina, que es uno de los neurotransmisores más abundantes que tiene nuestro sistema nervioso, vamos a decir y señalar lo siguiente. La síntesis de acetilcolina es bastante sencilla. En las terminaciones nerviosas colinérgicas, así se llama una neurona que libera acetilcolina, una neurona colinérgica. Existen síntesis de acetilcolina, que se abrevia ACH, así se abrevia acetilcolina. Se puede acumular la acetilcolina aquí a nivel de la hendidura, a nivel del terminal presináptico, y se puede liberar fruto de una despolarización. Entonces vamos a ver ahora cómo se sintetiza. Para poder sintetizar la acetilcolina se requiere primero de acetilcoenzimo A, que es aportado por las mitocondrias. Las mitocondrias van a aportar el acetilcoenzimo A y la colina, que es aportada por la dieta. La enzima colina acetiltransferasa, la acetilcolintransferasa o ACHT, perdón, ella sintetiza la formación de acetilcolina a partir de acetil-CoA más colina. Por tanto, lo que hay que recordar acá es que para formar acetilcolina se requiere de la fusión o la metabolización de acetilcoenzimo A más la presencia de colina. Recordemos que acetilcoenzimo A va a ser proporcionado por las mitocondrias, la colina es aportada por la dieta específicamente hablando. Vemos acá, por ejemplo, que la colina es llevada al interior del terminal presináptico por un transportador sodio dependiente. Entonces la colina se encuentra aquí en el botón sináptico y el acetilcoenzimo A es aportado por estas mitocondrias. Y por acción enzimática entonces se forma la acetilcolina. Se forma a partir de una sola enzima. Luego vemos acá que esta acetilcolina es llevada por un transportador al interior de esto que es una vesícula sináptica. Entonces la idea es que esa acetilcolina fabricada se encapsula. Y se encapsula aquí dentro de estas vesículas sinápticas. Lo mismo acá si tenemos la colina, que es aportada por la dieta o puede ser proporcionada a partir de la acetilcolinesterasa. Recordemos que una vez que actúa la acetilcolina, es degradada por esta acetilcolinesterasa, se forma acetato más colina. Y esa colina es recapturada, como vemos acá, para poder ser reutilizada en la síntesis de acetilcolina, ya que la colina se une con la acetilcoenzimo A y forma acetilcolina de nuevo. Entonces, cuando usted libera acetilcolina a la hendidura sináptica que vemos acá, y es degradada luego por la acetilcolinesterasa, se forma acetato o ácido acético, mejor llamado acetato, más colina. Y esa colina es recapturada luego para poder formar nuevamente acetilcolina. Nosotros vemos acá que la liberación de acetilcolina depende de un canal de calcio, depende de una despolarización negativa afuera, positiva adentro. Eso me abre este canal para calcio, el calcio entra, el calcio se une a unas proteínas llamadas BAMPs, no las vimos en clase, quizás se las menciono ahora, no es necesario aprenderlas lógicamente para prueba de nivel. Se asocia a las proteínas BAMPs y ese calcio provoca entonces la exocitosis, como vemos acá, de la acetilcolina a la hendidura sináptica. Puede ser bloqueada la exocitosis por la toxina botulínica. Esta toxina botulínica puede impedir la salida de acetilcolina. Entendamos que si no hay acetilcolina en el espacio sináptico no puede ocurrir la contracción muscular. Importante esto, no se enreden con estos dos tipos de receptores, que la liberación de acetilcolina en la hendidura sináptica provocará que ella se una a sus receptores que pueden ser de dos tipos. Podemos tener receptores muscarínicos para acetilcolina o receptores nicotínicos. Veamos primero los receptores muscarínicos que se encuentran en órganos blancos, que sinaptan las neuronas motoras. Por ejemplo, los receptores muscarínicos ustedes esperan que lo encuentren en miocardio, en la musculatura cardíaca, en los músculos bronquiales, que es músculo liso, glándulas salivales, glándulas mucosas, músculo liso. Yo les sugiero que recordar principalmente que los receptores muscarínicos ustedes los van a pillar a nivel de los músculos lisos y músculo cardíaco, ¿ya? Y son receptores del tipo metabotrópicos, eso quiere decir que ocupan segundos mensajeros. Mientras que un receptor nicotínico está ubicado en neuronas para perpetuar la transmisión colinérgica, está ubicado en otra neurona. Y principalmente está ubicado en las uniones neuromusculares, en los músculos esqueléticos. Entonces, esas uniones neuromusculares se encuentran en músculo esquelético. Esquelético, como está apreciado aquí hermosamente. Bien, entonces, este receptor nicotínico usted lo va a encontrar en otras neuronas para perpetuar y fomentar la vía colinérgica y principalmente lo vas a pillar en los músculos esqueléticos, en la unión neuromuscular o placa motora. Y son del tipo ionotrópicos estos receptores. Nosotros vemos acá esos dos tipos de receptores, el receptor nicotínico, que usted lo puede encontrar como ve aquí en otra neurona, o como vemos acá, ¿cierto? Que podemos encontrar receptores nicotínicos también en
algunas... no, ese no era. Vamos a borrar acá de nuevo. Un receptor nicotínico ubicado en otra neurona o un receptor nicotínico también ubicado a nivel del músculo esquelético. Y nosotros vamos a encontrar receptores del tipo muscarínicos en otras glándulas y también receptores muscarínicos en esto que sería un músculo, pero sería liso o músculo cardíaco. Una vez liberada, la acetilcolina es degradada en la hendidura sináptica por la enzima acetilcolinesterasa. La colina, como vemos acá, va a ser recapturada para sintetizar luego acetilcolina de nuevo. Los inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa provocan que la acción de la acetilcolina se perpetúe en el tiempo, al no ser metabolizada. Si usted no degrada acetilcolina, va a provocar una contracción sostenida en los músculos. Y esa acetilcolinesterasa es la enzima entonces que se encarga de degradar a la acetilcolina. Aquí vemos nosotros la vía completa. Vemos primero que la colina es llevada al interior del botón sináptico y que junto con la acetilcoenzimo A se fabrica acetilcolina. Luego vemos que la acetilcolina es llevada al interior de vesículas sinápticas. Y luego vemos que la llegada de una despolarización provoca aperturas de canales de calcio, lo que va a provocar la exocitosis de la acetilcolina, la que luego es metabolizada por la acetilcolinesterasa y la colina que se forma a partir de esa metabolización puede ser llevada nuevamente a recapturarse por el terminal presináptico y la acetato después simplemente es degradada. Ahora, con esta imagen quiero enfatizar que esto podría ser un músculo esquelético. Y aquí tenemos entonces lo que se aprecia como una unión neuromuscular. Se libera la acetilcolina, provocará entonces la entrada de sodio y eso va a provocar la contracción de este músculo esquelético. Lo mismo vemos acá, se fabrica acetilcolina, es encapsulada, es liberada luego de la entrada de calcio al terminal presináptico y la acetilcolina se une acá a su receptor y va a provocar una respuesta, dependiendo si el receptor es nicotínico o muscarínico. Aquí tenemos músculo esquelético. Por tanto, cuando se libera acetilcolina sobre el músculo esquelético, yo espero que se una a receptores de tipo nicotínicos. Aquí vemos acetilcolina que se está liberando sobre neuronas, sobre otra neurona, sobre otra neurona. Por tanto, esas tres neuronas yo espero que tengan receptores nicotínicos también. Pero aquí yo veo acetilcolina que se está liberando sobre una glándula, médula suprarrenal, para provocar liberación de epinefrina y norepinefrina. Por tanto, aquí yo espero receptores muscarínicos. Al igual que cuando yo libero acetilcolina sobre el músculo liso, también espero aquí receptores de tipo muscarínicos. Esta es una placa motora. Aquí vemos una neurona motora. Recordemos que la neurona motora salía del centro laborador hacia el efector. Entonces vemos que esta que está acá, que es una neurona motora, sinapta a este músculo que está acá. Y al sinaptar a este músculo va a provocar en él su contracción. Y esperamos que los receptores que están ubicados acá, que nosotros vemos en un momento en esta imagen que está acá, los receptores que vamos a encontrar aquí, aquí en esta membrana del músculo que se llama sarcolema, en esa membrana yo espero encontrar receptores nicotínicos. Ahora, yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Recuerda usted que podría existir receptores nicotínicos, muscarínicos, y que también los fármacos podrían tener acción agonista o antagonista. Si un fármaco tiene acción agonista, quiere decir que potencia la acción del neurotransmisor. Y un fármaco, si tiene acción antagonista, entonces inhibe a la acción del transmisor porque puede bloquear al receptor del neurotransmisor. Entonces hay que entender lo siguiente. Si yo le digo que aplico en el músculo un fármaco agonista, entonces yo espero que si tengo un agonista nicotínico, lo que yo espero es que potencie la función de acetilcolina en los receptores nicotínicos. Entonces provocaría mayor contracción de los músculos, porque estoy potenciando la acción de acetilcolina. Al contrario, si yo provoco o yo inyecto, por ejemplo, un fármaco que es un antagonista nicotínico entonces bloquea la acción de acetilcolina, porque eso es un antagonista. Si yo bloqueo la acción de acetilcolina, entonces no voy a poder contraer este músculo y voy a provocar una relajación. Un relajante muscular es un antagonista nicotínico, porque se une a receptores nicotínicos y bloquea la unión de acetilcolina con el receptor. Entonces, en ese caso, el músculo finalmente no se contraerá. Tengan en cuenta, por favor, bien la diferencia de agonista con antagonista.
Aquí tenemos un cuadro comparativo entre receptores nicotínicos y muscarínicos. Sabemos que el receptor nicotínico está en la unión neuromuscular, músculo con neurona, neurona motora con el músculo esquelético, en la médula suprarrenal, en el cerebro, en el sistema nervioso. Son receptores de tipo ionotrópicos. A nivel de la sinapsis entre neuronas, sus efectos forman parte del sistema nervioso simpático. Por ejemplo, un receptor nicotínico, cuando la acetilcolina se une al receptor nicotínico, puede provocar una vasoconstricción, que se contraigan los vasos sanguíneos. Puede provocar una hipertensión, puede provocar aumento de adrenalina. Ahora, cuando se estimulan los receptores muscarínicos, un receptor muscarínico va a estar ubicado en el miocardio, células cardíacas, músculo liso y algunas otras glándulas pertenecientes al sistema endocrino. Son receptores de tipo metabotrópicos y a nivel de órganos blancos puede provocar una vasodilatación, hipotensión, bradicardia, miosis. Aquí tenemos los efectos asociados al sistema cardiovascular. Nosotros tenemos acá finalmente una lámina que podría resumir gran cantidad de los neurotransmisores que hemos hablado en este video tutorial. Tenemos aquí, por ejemplo, la serotonina 5-HT, que es de tipo excitador. Se fabrica a partir de triptófano, ¿ya? Aquí dice paso limitante a la velocidad de la síntesis. Estamos hablando de la enzima que lo sintetiza, pero no, me la voy a saltar, no es necesaria aprenderse ninguna enzima. Los mecanismos de eliminación son por las MAO, ¿ya? Y el tipo de vesícula puede ser grande y con un centro denso en donde se acumula la serotonina. Yo diría que las dos primeras columnas de este resumen serían las más importantes. Tenemos luego acá la presencia de, déjeme buscarlo, las catecolaminas, ¿cierto? Que son del tipo excitadora y se fabrican a partir de tirosina. Tenemos acá también lo que ocurre con acetilcolina, que también es de tipo excitador, y la acetilcolina se fabrica a partir de la colina y el acetilcoenzimo A. GABA es un inhibidor y se fabrica a partir del glutamato. Y eso quiero enfatizar acá es con respecto a los neurotransmisores. Recordemos que cuando aumenta la cantidad de GABA disminuye la cantidad de dopamina, o sea que GABA con dopamina son inversamente proporcionales. Entonces, chicos, nosotros acá en este tutorial hemos hecho énfasis de los neurotransmisores, haciendo énfasis en serotonina, las catecolaminas y la acetilcolina, ¿ya? Tengan en cuenta que toda la vía de síntesis de un neurotransmisor, por ejemplo, que se vayan a aprender toda la vía de síntesis de adrenalina, noradrenalina y dopamina no es necesario. Sí entender a partir de quién se fabrica y cuáles son los efectos de estos neurotransmisores en nuestro sistema nervioso central.